Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hacemos una funda de libro que te puede servir para regalar o para vender como artesanía. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Ya hicimos una funda en este canal, lo estás viendo ahora mismo en la imagen, pero este otro modelo lo vi hace poco que lo tenía una amiga y me pareció súper interesante, así que hoy lo vamos a confeccionar. Te recuerdo que en la casilla de información del vídeo comparto contigo un enlace al blog con todos los detalles sobre este proyecto, materiales y enlaces de compra. ¡Vamos ya! ¡Manos a la tela! Estas son las telas que vamos a usar en el tutorial de hoy. Esto es un popelín de algodón tipo patchwork, esto es una tela de corcho textil, como ves es bastante finita, se cose fenomenal, y esto también es un popelín, es un resto de otro proyecto que has visto en este canal. Todas son de las tiendas Julián López. Para coserlas vamos a utilizar una aguja universal del número 9014, usaremos pincitas y un hilo de Gutermann 100% de poliéster. Para darle cuerpo vamos a utilizar este estabilizador para bolsos. Te dejo la referencia en la casilla de información. Como ves es bastante flexible y una de sus caras es termoadhesiva. Otras opciones son, por ejemplo, guata termoadhesiva como esta, que como ves no es demasiado gordita. Fieltro, el fieltro que utilizamos para manualidades también nos viene bien. O si lo prefieres una entretela, esta tiene un poquito de cuerpo, como ves es un poco tiesa. Esto le daría cuerpo a la funda del libro, aunque no lo protegería de golpes, porque como ves es muy fina. La opción de fieltro o de guata termoadhesiva, esta que es de 180 gramos el metro cuadrado, pues me parece un poco más acertada para este proyecto. Como sabes, te dejo enlace a todos los productos justo debajo en la casilla de información. Como modelo voy a utilizar mi novela, 7 agujas de coser, ya te he hablado de ella, y para sacar el patrón es facilísimo. Lo tenemos en la cubierta. Con las medidas de esta pieza de papel podemos sacar el patrón, añadiendo márgenes de costura por abajo y por arriba. Esta franja que yo voy a colocar aquí es meramente decorativa. Me sobraba este poquito de tela y quería aprovecharlo. La entretela o el estabilizador los cortaremos de la medida exacta de la solapa. Mientras que las telas miden 1 centímetro más de ancho en cada uno de sus lados. Voy a empezar cosiendo la tira decorativa a la pieza exterior, la pieza de corcho. El alto de esta tira son 8 centímetros. La colocamos a 6 centímetros del borde de la tela. Y en la máquina cosemos por aquí, con 1 centímetro de margen de costura. Lo he cosido, lo he girado del derecho y lo he planchado. Le voy a colocar, por decorarlo un poquito más, pero es un paso opcional, esta cinta de piculina por aquí, que yo creo que nos va a quedar muy bonita. Voy a la máquina y paso un pespunte de 3 milímetros también por encima de esta cinta. El siguiente paso es colocar la guata termoadhesiva, la entretela o el estabilizador por la parte de atrás. La pegamos a la tela de corcho dejando ese centímetro de margen en cada uno de sus lados. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a coger ese centímetro que nos sobra en cada uno de los bordes estrechos y le vamos a pasar una puntada en la máquina. Alargamos la puntada hasta los 4 milímetros. Ya lo tenemos aquí cosido y ahora por el derecho, como ves, he marcado la línea por donde vamos a plegar las solapas. Esta medida depende del libro que hayas usado como modelo. He calculado el centro de esa línea y a 6 centímetros del centro he hecho 2 marcas que es donde van a ir las asas. Para las asas he cortado 2 piezas de tela de 31 centímetros de largo y de 8 centímetros de ancho, y por esta parte le he colocado un poco de fliselina de la que se usa para las asas de bolsos y cinturillas. Esto lo único que hace es que sea un poquito más fácil de plegar. Doblamos aquí siguiendo la línea perforada y volvemos a doblar. En la máquina pasamos un pespunte a ambos lados. Aquí tenemos ese pespunte, he doblado la pieza a la mitad, he marcado aquí y luego a cada lado de esa señal otras 2 marcas a 4 centímetros y medio de la señal central. Doblamos ahora a lo largo
Y en la máquina vamos a coser de una marca hasta la otra, desde aquí a aquí, a ser posible por encima de este pespunte. Ya tenemos aquí el asa y ahora hacemos un pequeño doblez de 1,5 centímetros aproximadamente en cada uno de sus extremos. Sobre la línea que había trazado en el corcho voy a hacer una señal a 3 centímetros. Nos servirá para alinear el asa. Y en la máquina vamos a coser tal como he cosido esta otra, haciendo un cuadrado en cada uno de sus extremos. Ya lo tenemos aquí cosido y ahora vamos a colocar el marcapáginas. Lo situamos por el derecho justo en el centro de esta pieza y vamos a dar ahí unas puntadas para que no se mueva mientras cosemos el próximo paso. Con el marcapáginas aquí sujeto vamos ahora a plegar hacia adentro esta parte de aquí y vamos a sujetar con pincitas. En este punto es una buena idea que pruebes con tu libro para ver si realmente ese es el doblez que necesitas. Plegamos esta parte hacia adentro y vamos a pasar un pespunte por aquí antes de coser la última pieza. Ya hemos dado esas puntadas para asegurar las solapas y que sea más fácil coser la última pieza. Fíjate que aquí me he equivocado, te lo muestro. Esta pieza la he cortado del mismo tamaño que la pieza principal y claro, no he calculado bien. Esta pieza debe ser más pequeña. Ya que tengo la pieza principal cortada, voy a medir bien y voy a adaptar las medidas de esta pieza. Voy a hacer un piquete aquí y ahora con un cate rotatorio y una base de corte voy a cortar el sobrante de tela. Ahora ya sí, con la pieza del tamaño correcto, voy a sujetarla con pincitas a los lados largos de esta funda. Utilizamos pincitas en vez de alfileres para no dañar el corcho. Fíjate bien que el marcapáginas quede hacia adentro. Y ahora por último cosemos por aquí y por aquí. Los dos lados cortos quedan sin coser. En la máquina voy a coser justo al borde del estabilizador, sin pisarlo, con una puntada recta de 3 milímetros. Ya tenemos aquí nuestra funda y ahora con un poquito de cuidado, porque el estabilizador es un pelín grueso, vamos a girarlo del derecho. Lo giramos primero ahí y luego sacamos hacia afuera las solapas. Te puedes ayudar de un punzón para sacar bien las esquinas. Ya tenemos aquí acabada esta funda de libro con asas y marcapágina. Fíjate qué confección tan sencilla y lo práctica que resulta para poder llevar tu libro favorito a cualquier parte y disfrutar de la lectura. ¿Qué te ha parecido? A mí me parece de lo más práctico y sobre todo muy cómoda de usar. Si te ha gustado, dale a me gusta y comparte este vídeo en tus redes sociales. Recuerda que puedes seguirnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.